Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Genshin Impact. Este cartel que tienes aquí a tu derecha es porque acabo de llegar del baño. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Ve nomás, qué bonita intro. Un momento para apreciar a la poderosa Shogun Raiden con un atardecer hermoso. Y ve nomás qué musiquita y también qué escote traía el Arconte. Vámonos, vamos a continuar aquí hacia el gran santuario Narukami y hacia el cerezo sagrado. En teoría lo que teníamos que ir era aquí abajo. Así que no sé si es por acá o por el otro lado. Vamos a ir por aquí a ver qué tal. ¿Era por aquí? No, era más arriba. Aquí debería haber una cochinada de estas para elevarme, ¿no? No, no hay. Está de aquel lado, mira. Ahí está. Tal vez alcance a llegar con esto. A ver. ¿No era por aquí? Pues no, no era, pero lejos no estamos. Es aquí enfrente. Y no sé cómo me la llevé a la Shogun, pero en plan, no sé, tipo, me la llevé cargando, la ayudé a caminar. Y es que, a ver, ayudarla a caminar, ¿sabes? No es algo fácil. Sobre todo para llegar hasta aquí arriba. Supongo que nos teletransportamos. Dirígete a la cueva. Ufas. We're finally here. The entrance should be nearby. Mija, no puedes ni hablar, ¿cómo vas a pelear? Whoa! Where'd that Torii gate come from? ¿Te encuentras bien? It's getting worse again. But it's fine. I'm happy. I'm about to put an end to it all. Ahí está. This is a place I once sealed off with my own hands. The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. ¿Cómo que usar este cuerpo? ¿Qué? What are you talking about? And who is she? Makoto? Este cuerpo no es tuyo. ¿No eres la... ¿Eres la marioneta? Follow me. ¿Eres la conciencia de Ei en la marioneta? ¡Qué fumada! I'm dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place is beautiful. Parece el plano de la Eutimia. Look over there. It's another A. Chon, chon, chon. We meet again, traveler. ¿Qué onda, This Shogun? body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait. Ingas. Someone knows that voice. Is that the puppet? No le digas así, mija. You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Wait. The atmosphere in here just took a turn for the worse. Are you
Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. ¡Ja! Te dije. But inside a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Creo que lo mencionaste en otra ocasión. Es un sistema de defensa para proteger la eternidad. Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this. It's a bit extreme. Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that day. The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. It shall not be easily swayed. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? Pues mira, me da miedo porque ella trae un arma de 5 estrellas y yo no. Pero yo traigo... ¿5 personajes de 5 estrellas? 1, 2... Sí, 5 personajes de 5. Sí, me la vas a pelar. But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits Ei's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. So too does it inherit her determination to reach eternity. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love, hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. ¡A perras! Se va a poner intenso. Even the proud and mighty Oni maiden was cut down and disgraced. Afortunadamente, has been cleansed of her blood and filth. Never shall it shine as brightly as it once did. ¡Ah! Iba a decir una tontería, olvídenlo. Vamos a empezar. Absurd! There is no escape! ¡Ah, perra! Traes un escudo. Vale, pito tu escudo. Inazuma shines eternal! Weak, pathetic. Patética tu mamá, perra. Que también es mi mamá, así que técnicamente es un insulto autodoble, ¿verdad? Illusion shattered! Absurd! Pero ¿quién crees que te creó, perra desgraciada? No eres nada más que una marioneta sucia y asquerosa. Me vale pito tu opinión, lo que pienses. Todo es una tontería. Tú estás muerta. Ahora sí, tráete la segunda fase. Ah, se está curando la desgraciada. Yo también me curo, perra. Yo también, vámonos. Otra vez, segundo round. Tú a mí me la pellizcas. ¿Dónde estás? Yo te creé y yo te destruiré. ¡Muérete! Me la estás ultra pelando. There shall never be another. Never. For the rest of time. Oye, así podemos estar todo el día. Nos vamos a estar curando infinitamente. ¡Muérete! ¡Otra vez! Estás ultra valiendo pito. Only emptiness. Cállate. Awaits. Have you finally defeated her? Esa es su primera forma. Le faltan 84.
It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? ¿Seguro que la marioneta de la Shogun no es invencible? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? No, me lo va a pelear. Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking. One that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter how many times we must fight, I will defeat her. Oye, pero mientras, ¿qué pasará con Inazuma? 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. Pero puedes dejar que la humanidad continúe sola. Digo, todos buscan la esperanza en la Shogun. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. Please, be my witness. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. ¡Ey! Es que es súper divertido. Chalezón. Se va a quedar ahí un rato, ¿no? Looks like we got kicked out. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? Me hubieras dejado con ella, me lo hubiera cargado en 3 minutos. This making sense. And maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Ella no tiene un cuerpo, ahora depende de la Shogun. Eso es lo que más me saca de onda. ¿Cómo que no tiene un cuerpo? ¿Qué pasó con su cuerpo? Pero esta no puede ser la única manera. Right? Also, A can be pretty stubborn at times and has a history of rushing into difficult situations. What if she gets too obsessed with winning and she forgets why she's there in the first place? It could happen. And then she might never leave again. No hemos terminado nuestro trabajo. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? Pues mira, la última vez que los metimos ahí adentro para pelear con la Shogun, le pedimos ayuda a Miko. Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Okay, maybe if we both ram into it at the same time really hard. Tenemos que hablar con Miko. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm playing thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. All right, up the mountain we go. ¡Órale va! Está aquí arriba, ¿sabes? Está como a 10 pasos de aquí. Oye, Miko, tenemos un ligero detallito que te queríamos compartir. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it Un for poquito you. más complicado que I eso. hope you realize how lucky you are.
If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. Cállese. You're always smiling. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer Cállate y audacity. escúcheme. Oh, yeah. Something really big's happened. It's A. She... Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Esta batalla es más seria que cualquier cosa que ha ocurrido hasta ahora. Se lanzó yo sin pensarlo. Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Pues tú, mija, tú misma. Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Uh-huh. You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. What was it like? No noté ninguna diferencia. Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. Pues vamos a ver. Otra vez para abajo. Es aquí abajo, mira. A ver. Aquí merengue es un poquito más para abajo. Aquí está. Qué fácil es llegar. Lo difícil es entrar. Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough Familiar whereabouts. de ella. O In sea, other que son words, primas o algo. Even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. Órale, va, mándame para allá. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. What? Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, I might Paimon see se you queda then. aquí. You Ni lo do sueñes, Paimon. Vamos juntos. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Fine. No te preocupes, Paimon. No va a pasar nada malo. Vámonos. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. Tú déjame a mí, a Ei y yo. Bueno, a la Shogun, perdón. Y yo le voy a partir en su mouse. I say. No que no. ¿Sí o no? Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. Bueno, By the mándame way, ya. remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Pizza, pizza, Only pizza, a strong pizza, enough pizza. will can prevent you from being swallowed by the Pizza, giant pizza, waves pizza, of pizza, abstract pizza, space. pizza, pizza. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Órale, va, Well vámonos. then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can.
I'll be ready to respond if anything happens. Órale, va. I'm placing my god in your capable hands. Te confío, mi diosa, Traveler. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Simón que sí. Nomás tengo que matar a la otra. Nico, you better know what you're doing. No le fallaré. That's enough chatter. ¡Oy! ¿Quién habla? ¡Oh! Yo le quiero partir de su mouse a la Shogun y tú estás aquí, hable y hable y hable. ¡Mándame ya! Aquí andamos. ¡Vámonos, Paimon! ¡Vamos, listos! ¡Vámonos! ¡Pues qué espectáculo! No te Remember to preocupes. focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Pizza, 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 pizza. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Little Caesar. Bring me Raiden Shogun. ¿Todavía no empiezan a pelear? ¿Ah, llegamos antes? Espérate, carnalito, no han pasado ni 10 minutos. Déjame pelear con... ¿O te habías sacado de aquí? How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? Mija, han pasado 10 segundos, cállate. This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? So you're finally willing to... Stand back, traveler. ¿Vas a ponerle fin a todo esto? No, yo me la quiero cargar. I'm going to be the start of something new. The start of something The time new. our duels took to fight was long enough Otra to vez. witness the rise and fall of nations. Muérete ya, perra. Energy Trajecito nuevo y lo que quieras, pero igual me lo vas a pellizcar. ¡Vámonos! and turn day into night. Me vale 8 hectáreas de chorizo. Te vas a morir porque yo lo digo. Crush dreams. Y me voy a quedar con tu trajecito porque está bien perrón, la neta. You have endured. I will endure forever. Witness the final calamity. Usa electro para atacar la flor. Sí, ya. Está bueno. Órale, va. ¿Qué fue? Illusion shattered. No pasó nada. Sus ataques son una basura. Me la estás ultra pelando. Tanta mano y nomás sirve para pelarme. Is in my hands. Aquí en medio, mira, ni me pegaste. Hija de, no sirves para nada. Shine down. Márete ya. Qué barbaridad. This is the end. You have won. I believed you were Simón que sí. incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has no way to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone.
I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her blade brings me closer to her. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Pues mira, chiquilla, te vamos a estar partiendo la Mauser una vez a la semana. O más. No. No. Mente onírica está brillando. Chale. And greetings, those who have come to bear witness. Es Makoto. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? Oh. I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you.
And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. Ay, qué sad. Qué bonito, pero qué sad. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. Sí, es una fumada de esas, más o menos. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. En ese lugar ocurrirían cosas increíbles. El tiempo avanzaba y retrocedía al mismo A tiempo. place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the Fíjate reason nomás. why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps Makoto got a higher power involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved ¿Qué us es all. Astaroth? No me acuerdo. Without the sacred no sé. Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by that disaster and the filth. I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there.
You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. But unfortunately, you never did persuade me, did you? No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like Esta it. vieja. Ugh. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. No, la neta sí lo podaron. Eso no And pasa con el obviously tiempo. I played my part too. Claro. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? ¿Eso importa? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? Quizás eso quería decir la Shogun con es cosa del I destino. thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. Makoto era brillante, pero tú también has tenido un papel muy importante en todo esto. I just planted a seed. Tanto tu determinación como la suya fueron indispensables. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing. Puede que puede que este último paso haya sido fácil, pero requirió el esfuerzo de todos. Este último paso fue fruto de un gran esfuerzo conjunto. Es lo mismo. La causa y el efecto se invirtieron, pero tu papel fue importante. Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Entonces, ¿ya puedo ir y venir de Liyue con el barco, sí o no? ¿O todavía van a sacar que hay una Inchi tormenta por ahí que no me deja pasar? ¿Ya me van a dejar usar el barco, sí o no? Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing. Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe,
Take the position of shogun for a couple of days? Está bien. Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. Pues mira, sea lo que sea, After that, arregla las cosas. I ¡Ojo! will abolish the Sakoku decree. ¡Eh! Really? ¡Woo! ¡Ya por fin! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I Nice. don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. Pero de los desafíos también nacen nuevas I'm looking oportunidades. forward to it. A ver. Punto de teletransporte desbloqueado. Sueños hemíferos, misión completada. Ey, platícame algo. Many challenges still lie ahead for Inazuma. Muchas preguntas. But I Nice. am prepared for them. ¿Qué desafíos prevés para Inazuma? Abolishing the Sakoku decree has a myriad of implications. It would be folly to say that it will be all positive, and there will be no negative repercussions. Nice. For example, I can foresee the outside world posing a threat to Inazuma's businesses. These are the issues that I must work to solve. Hey, Perfecto. you're thinking about this all so conscientiously. I've only got as far as wondering whether I'll be able to sell entrance tickets Esta to the vieja, Grand Narukami buscando Shrine cómo in the hacerse future. rica, ¿no? Honestly, Miko, many challenges still lie ahead for Inazuma. Sobre la mirada de los dioses. Makoto's gaze was always fixed on the people of Inazuma. I always assumed it was because that was her duty. But now, I see that hers was a gaze full of delight and hope. It was not just a duty, but a joy too. If the people of the past deserve the god's attention, then so do the people of the future. Indeed. No longer will I ignore their passions and dreams. Nice, nice, nice. Many challenges still lie ahead for ¿Cómo Inazuma. fue el duelo que duró To siglos? put it bluntly, it was constant torture faced with an Ahora, endless espérate, battle. espérate. I had to remain focused at all times. Had my concentration lapsed for but a moment, the Shogun's blade would have taken my life. Ufas. Safe to say, were it not for my previous experiences in combat, my skills would not have been up to the challenge. I would most certainly have been defeated. Órale, va. And through it all, you also had your part to play. La neta no hice nada. Many challenges still lie ahead for Inazuma. ¿Qué hay de los daños causados al cerezo Ah, sagrado? don't ¿Se van a worry. curar? I haven't forgotten. I will be sure to remind the Tenryo and Yashiro commissions of their duties in this regard. It's not only the monsters that I am worried about. I'm concerned about what else might escape from the sacred Sakura. John. That's a tough one, all right. There's plenty more besides memories held in the ley lines. Since you clearly understand, perhaps you could think about making an effort too. Ingas. No, ¿sabes qué? No sé nada yo. Many challenges still lie ahead for Inazuma. Ya Miko I am dijo que, prepared for them. que me confiaba a su dio. Yai Miko said nothing of the sort. And the traveler has some nerve making up spurious claims about her while she is still present. Ay. Some words are not to be passed on. Trust me, you don't want to know the cost of betraying me. Just think of the things I said to you as our little secret. What are you talking about? Nothing. Ooh, I suddenly want some fried tofu. Many challenges still lie ahead for Inazuma. No tengo más preguntas. Many challenges No tengo still más lie preguntas, ahead for- dije. Si hablo con Yae, ¿me va a decir lo mismo? Many Many questions. challenges still lie ahead for Inazuma. Ya. Pues mira, qué chido. Y gente, les voy a decir una cosa. Si ustedes quieren tirar por la Shogun o por Yae, este es el momento indicado para hacerlo. Les garantizo lo que quieran, que si ustedes tiran en este preciso momento, los deseos que tengan, les va a tocar Yae.
¿Quieren apostar? Chécate nomás. ¿Cuántos deseos tengo? No sé, la verdad. Creo que me faltan 2. Este es el último. Y ahí está. ¿Ves? Funciona a la perfección. Yo porque no quería allá, La verdad es que no quiero allá, Me la jugué bastante. Yo la verdad no quiero allá, Pero a mí me funciona muy bien que cuando estoy junto a la personaje que quiero, así, en NPC, siempre me ha tocado al personaje que quiero. Lo hice con Kazuha, me saqué Kazuha C1. Lo hice con la Shogun, me saqué Shogun C1. Y estuve a nada de sacarme el Shogun C2. No lo hice con Ganju. No, perdón, no lo hice con Shenja. Con Shenhe, no lo hice. Y no me tocó Shenhe. Lo hice con Ganju y me tocó Ganju. En fin, misiones legendarias. Ya terminamos esta, ya podemos desbloquear la otra. Desbloqueamos. Empezamos la misión. Misiones nuevas, misiones que podemos hacer. Pero antes que hacer cualquier otra tontería, voy a hacer lo que más me interesa en este preciso momento. Oficialmente, el decreto de de cierre de fronteras ha sido abolido. Oficialmente ha sido cerrado. Así que, en teoría, ya todo mundo podría ir y venir a Inazuma desde cualquier parte del mundo. ¿Ustedes creen que eso realmente sea cierto? Yo tengo mis dudas, pero lo vamos a comprobar. Voy a ir directamente hacia Liyue y voy a ver si de verdad es cierto que ya no hay nada que obstaculice mi entrada de aquí a allá. Porque antes te decían, no, pues es que el decreto de cierre de fronteras está puesto, no puedes entrar. La Shogun Raiden ahí tiene una tormenta eléctrica que no deja pasar a nadie. Y si te arrimabas, pum, tormenta, te morías. Y resucitabas en la playa. Naufragabas, tu barco se despedazaba y terminabas en la orilla del mar. Vamos a ver si eso sigue siendo un impedimento para viajar hasta allá. No me importa cuánto tiempo tarde en llegar hasta allá. Yo voy a llegar hasta allá por mis huesos. A no ser, evidentemente, que no quiera la Shogun. Si la Shogun no quiere, pues no hay nada que hacerle. Pero en teoría ya deberíamos estar con el mapa totalmente abierto. Porque antes pues era una pantalla de carga lo que dividía lo que podías hacer entre un lado y otro. Y ahora en teoría ya no debería ser así. Con lo cual, a partir del día de ayer que salió la versión, hoy es 16 de febrero, perdón. El día 15 de febrero fue cuando salió la otra versión. Perdón, cuando salió esta versión. Así que a partir del día 15 de febrero, si alguien se aventó la misión así rapidísimo, sin texto ni nada, los que tienen Ayaka, por ejemplo, ya deberían podido haber hecho su primer viajezote entre un punto y otro. Yo siento que falta bastante, la verdad, pero creo que por aquí ya empezaban a salir tormentas y rayos. Vamos a comprobar que de verdadmente podamos llegar hasta allá, porque de ser así, significaría que ya podríamos usar el barco en todas partes que nos permita el mapa. Porque antes no nos permitía usar el barco en cualquier parte del juego. Incluso cuando salió el evento de buscar cositas en plan cajitas en el agua con Ningguang o para Ningguang, no nos dejaban salirnos de esa zona. Ahora en teoría, que por cierto no he checado, ¿estas cosas siguen aquí? No, hombre, ya no están. ¿Te fijas? Todos los teleports que había aquí para el rompetormentas ya no están. O el rompeolas, no me acuerdo cómo se llama el barco. En teoría, pues también debería haber lugares para poder invocar el barco de aquel lado, suponiendo que ya me dejen llegar hasta allá. ¿Ustedes qué creen? Si hiciéramos una apuesta, ¿qué creen que pasaría? ¿De verdad llegaría hasta allá o no? ¿Soy el único imbécil que se ha preguntado esto? No lo creo, dudo mucho, la verdad. Pero en teoría ya podemos llegar hasta allá. En teoría. Vamos a comprobar que realmente sea cierto. Hasta donde tengo entendido, creo que nunca nos habíamos alejado tantísimo de
Inazuma. La verdad es que estamos bastante lejos. Supongo yo que realmente se abolió el decreto de las visiones y que ahora no hay nada más que hacer. O sea, ya no nos impediría nada. Ahora, los que tienen a Yaka, qué chido. Los que tienen a Kaella tienen una chamba mucho más pesada, la verdad. Veo bastante cerca la posibilidad de llegar. Nunca había visto Espinadragón desde aquí. Yo creo que ya es posible, ¿eh? Sí, definitivamente ya es posible llegar. Bueno, no me voy a adelantar. Pero hasta donde yo tengo entendido, creo que ya es posible llegar hasta allá. Porque nunca me había arrimado tanto. Ya está abierto el mapa. Parece que ya está abierto. Ahora sí podemos ir con el barquito este hasta donde el juego nos permita. Tal vez podríamos incluso llegar al viñedo del amanecer o aquí a esta playa. Esta es una cascada. Tal vez podríamos llegar hasta Fontaine por aquí, por algún río que haya o algo. No sé, no sé. Pero mira, quiero llegar allá. Quiero llegar ya y ver qué pasa. Ahora, lo bueno de esto es que perfectamente podemos, porque cuando te bajas del barco, el barco se queda donde lo dejaste. Así que si lo dejas, si dejas el barco en algún punto de acá, acá cerca. Oye, mira, apenas se alcanza a ver la ciudad de Celestia. Allá arriba, ¿te fijas? Desde Inazuma no se veía Celestia, me acabo de dar cuenta. Celestia realmente está bastante cerca. Pensé que estaba mucho más lejos de lo que aparentaba estar. Pero si en Inazuma ya no se ve Celestia, significa que Celestia no es tan grande y que está más cerca de lo que pensamos. Madre mía, ¿eh? Estamos llegando ya a Liyue. Sin duda, podría considerarme como una de las primeras personas que se aventó esta expedición en el barco hasta acá. Porque yo sé que mucha gente aún no lo ha probado. Porque no he visto videos, incluso no he visto videos. Yo podría hacer el primer video de esto al respecto. A ver, seguramente alguien ya me haya ganado. Esto es en internet. Es muy difícil innovar en internet, ¿sabes? Pero mira, estamos llegando ya. Y me siento muy contento de que nunca había llegado tan lejos. Ahora ya Inazuma está abierta. Realmente está abierta. Quiero ir a platicar con toda la gente de Rito, porque ahí la gente se la estaba pelando bien cañón con el tema de los pasaportes, las visas y todo eso. Bosque de Piedra Guyun, ufas. Oficialmente hemos llegado a Inazuma, perdón, a Liyue. Ve nomás. Esta va a ser la miniatura del videíto que me saque. ¿Podremos ir hasta la posada Wangshu? Difícilmente. Además podemos disparar con esta cosa. Tremendo viajecito, ¿sí o no, raza? Desde Inazuma en barco, fíjate. No está tan lejos. ¿Cuánto tiempo crees que haga Beidou con un barcote de esos? Unos, ¿qué serán? 5 minutos. Me imagino que ese barco tiene que ser mucho más rápido que este. Quiero pensar, vamos. Si no... tontería. Está como muy neblinoso todo aquí. No se alcanza a ver la lluvia. O las luces están apagadas todavía. Liyue, ¿qué creen? Ya está abierto Inazuma, ya podemos comerciar. Me gustaría que los diálogos que había en el juego de Inazuma sobre el cierre de fronteras cambiaran, ¿sabes? Que cambiaran por otras cosas. Mira, ya está Liyue prendido. Ah, qué bonito, Liyue. Hemos llegado. Ya está abierto, por fin.
Ya por fin Inazuma está abierto. Ya podemos explorar todo el juego que hay hasta el momento con el barquito. Vamos a tomarnos aquí una fotito. A ver, aguántame. A ver. Voltate para allá. Así. Vamos a poner la cámara. Tomamos una foto. Desde aquí nos alejamos. ¿Cómo me alejo? Así. Subimos la camarita. Ahí. Apuntamos un poquito más para arriba. Más para abajo. Ahí estamos. Ocultamos todo esto. ¡Pah! Miniatura. Toma miniatura. Ufas. Es que ya podemos explorar todo lo que se nos antoje. Vámonos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Intuyo yo que no podemos pasar por aquí, evidentemente. Pero me gustaría llegar a la posada Wangshu, a ver si se puede llegar. Y tal vez pasar por abajo de este puente. No sé qué tan abierto hayan... O sea, cuando la gente de mi hoyo, que en este caso ya se llama Hoyoverse, cuando la gente del Hoyoverse se hizo el mapa, ¿lo hizo pensando en todo el mapa ya completo o lo hizo sobre la marcha? Es decir, empezó con Inazuma y Liyue, perdón, con Monza de Liyue, y luego ya sobre la marcha se inventaron el barquito, o el barquito siempre fue parte de sus objetivos principales. Mira, esta caja nunca la había encontrado porque nunca había tenido un barco para explorar estas zonas. Bueno, más 2 insignias geo. Así by the face. Por aquí no puedo pasar. Es correcto. Vamos a darle la vuelta. A ver si podemos llegar hasta allá. Vamos a explorar todo lo explorable. Qué tranquilidad, qué paz, qué belleza. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Esos slimes jamás pensaron que les pegarías con un barco de estos. Qué bonito es explorar Liyue con un barquito, ¿sí o no, raza? ¿Ves lugares con una facilidad? Oh, estoy viendo. Correo, por cierto, nos llegó un correo. Tonterías. Vamos a cambiarle la hora. Vamos a hacer que sea el día siguiente y que sea de día. Para que se quite la lluvia y poder disfrutar del juego perfectamente y hermosamente. ¿Sí o no? Ve qué diferencia, ya no está nublado. A ver, poquitas nubes, pero es nubes bonitas. Mira, podemos cargarnos al bicho este con el barco. ¿Podremos? ¿Ustedes qué piensan? Tú, perro! ¡Despiértate! ¡Imbecilín! Para empezar, no me puedes pegar desde aquí. ¿O sí? Sí, sí puede, 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 sí puede. Ala, cargarlos a este vato desde aquí va a estar bien perro. Ingas. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, bueno, mejor me bajo porque luego me va a cargar el este. ¡Ah! Next on the ¡Ah! agenda. Bájate, perro. Todavía lo estoy congelando como si el vato estuviera en el agua. Qué curioso, ¿no? Le estoy aplicando hidro sin aplicarle hidro realmente. ¿Me lo voy a cargar con el barco? ¿Sí o no? Claro que sí. ¡Toma, perro! Me cargué al robot desde el barco. ¿Cuándo pensaron que podíamos hacer eso? Nunca.
Mira, de momento sí puedo pasar por aquí. Vamos a ver si podemos llegar hasta la posada Wangshu. Y ahí nos tomamos otra fotito. Hacer cosas que normalmente no se puede es algo que me gusta hacer en los videojuegos. Prueba de ello es la serie que tuve del Zelda Breath of the Wild, modo Dios, en el que spawneábamos, por ejemplo, a un Inox a la mitad de la ciudad Gerudo. Y nos tomamos un chorro de fotos con ella. O sea, con el bicho ese. Hijo, eso, creo que por aquí no puedo pasar, o sí. Ah, chale, no tiene finta de que me dejen pasar por aquí. No puede ser. Ah. Tiene que haber alguna otra forma de pasar por aquí, dime que sí. No, no hay. No puede ser. No hay forma de entrar, de verdad. ¿Por qué eres son así? ¿Por qué? Déjame entrar. Son solo un montón de maderas, por favor, rómpelas. Rompe el puente si es necesario. Chalezón. No me van a dejar entrar. Qué ratas. Necesito alguna forma de... Alguna forma de salir de aquí, de poder pasar para allá. Quiero tomarme una foto con la posada. De cerca, no de lejos. ¿No puedo romper esto de alguna forma? ¡Rómpete! No, tonterías las mías. ¿Podríamos buguear el barco, tal vez? Si yo me bajara y lo congelara y tal vez lo empujara... No se puede. Salte, 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 salte. Ahí está. Y por este lado tampoco. Por aquí, tal vez. No. No puede ser. Ay, tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Por qué no me dejan entrar con el barco por aquí, por favor? O lloverse, actualízame el juego y cámbiame esta zona de aquí. Rómpeme esta partecita de aquí. Este nada más. Rómpeme este. Este de aquí, rómpelo y listo. Voy a intentar quemarlo. Yo sé que no se va a poder, pero... Voy a intentar quemarlo. Me voy a poner, por ejemplo, yo qué sé. A Amber. Amber, reporting. A ver, Amber. Quémame este... De aquí. ¿Le puedo pegar al barco? No. Aviéntale un Barón Bunny. Explótalo. Explótalo. Explótalo, Barón Bunny. No. Ah, no puede ser, no podemos llegar hasta allá, pero al menos, bueno, ya podemos ir a muchas otras partes. Eso es el lado positivo de todo esto. Let the wind lead. Porque tampoco podemos mover el barco, tipo... Cargarlo, levantarlo, ¿sabes? Y aventarlo para allá. No, no se puede. Si tan solo hubiera una forma de poder pasar por aquí, sería increíble. Rayos. Pescar, no, no quiero pescar. Y es que por arriba no puedo entrar. Tipo, por aquí no hay una zona por la que pueda pasar para acá. Si doy toda la vuelta, podría llegar aquí. Pero, ¿qué sentido tendría? Sería mucho más fácil llegar a la isla esta, por cierto. Antes nos la aventábamos con Kaella y después con Ayaka, pero llegar a esta parte sería mucho más fácil. Ahora, aquí no puedo entrar porque es una cascada. Con lo cual todo esto es mucho más alto que el mar este. No está realmente al nivel del mar este lago. O al menos no pareciera estarlo. Aunque bueno, estas son montañas. Así que tal vez sí. Tampoco no puedo llegar aquí a...
En teoría, bueno, porque no me ha tocado, pero no sé si el barco este baje cascadas. Yo entiendo que no las suba, pero me gustaría que las bajara, ¿sabes? Y si fuéramos por aquí, tal vez podríamos llegar a la cima el día de mañana. Aquí está la cima ya. Podríamos llegar acá y ver si el frío nos hace daño. Podríamos. Vamos a ver si el frío nos afecta. Ya que estamos explorando cosas nuevas. Y recuérdenme jamás, 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 jamás en la vida invocar al portatormentas. ¿Cómo se llama? Ya me dio curiosidad. A ver, ¿cómo te llamas? Rompeolas. No sé de dónde saqué el nombre. Recuérdenme jamás usar el rompeolas fuera de aquí para no tener que aventarme otra vez toda la travesía. ¿Puedo pasar por aquí? No. F. Vamos a buscar... O más, mira, tampoco no había recogido estas. Vamos a probar si el frío nos hace daño en el barco. En teoría, no debería, por dos razones. La primera, estamos adentro de un barco. Un barco de madera. La madera es un lugar cálido siempre. Y en segunda, el barco, o más bien, lo que tenemos abajo es la vida del barco. No tenemos la vida del personaje. Lo correcto sería que no me hiciera daño porque yo estoy adentro y lo que está afuera es la vida del barco y el barco no debería hacerse daño por el frío. Solo que sea muy, muy frío. A ver, normalmente un barco tolera fríos, ¿sabes? O sea... De igual forma, una fotito con la montaña esta de Espinadragón sería también interesante. ¿Un poco no? Ya no jala el truco este de meterse y salirse. Ah, sí jala. Qué chido. Para aplicarla, vamos a aplicarla otra vez. Cuando se te acaba la estamina del barco, lo único que tienes que hacer es saltar y volverte a meter. No, no jala. A ver, jala poquito, ¿sabes? Pero sería molesto estar haciendo esto cada rato. No sé yo si realmente avanza más o no. Pero mira, según yo, ya estamos en lugares donde hace frío y todavía no nos afecta, lo cual es buena señal. Según yo, aquí ya está helado. Efectivamente, ya está frío. Se nos está acumulando el frío. Ojo, se nos está acumulando el frío. Voy a ir aquí más rápido para que me afecte el hielo todavía más rápido. Y luego me voy a subir en el barco a ver si realmente al barco le afecta el frío o no. Que como digo, no debería. Pero ya veremos qué tan bien diseñado está realmente esto. Qué susto, pensé que me estaba desapareciendo el barco. Mira, aquí ya. Yo estoy adentro. Voy a empezar a perder vida. No. Nice. Solo que Jin se esté muriendo y no me esté dando cuenta. Que podría ser una posibilidad perfectamente. Pero de momento todo bien. Nadie parece estar muriéndose. Voy a tomar una fotito aquí. ¿Qué hice? Ah, ¿me vieron los monstruos? No manches. No puede ser. Bueno, mira. Igual creo que a este sí me lo puedo cargar, ¿no? A ver. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Toma, perro. Va a ser un combate largo, la verdad, pero mira. ¿Quién creen que gane? ¿Él o nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Él o nosotros. Creo que está bastante pareja la situación. Toma, perro.
Es un todo por el todo. ¡Vámonos! Puede ser, él lleva la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida. Yo llevo un poquito más de la mitad de la vida. En teoría deberíamos ganar. Pero se está defendiendo bastante bien. ¡Muérete! Falló. Bien. Muérete, perro. Muérete. Está muerto. Nice. Ganamos el combate. Perfecto. Se cura solo el barco. ¿Quién también se está curando? ¿Jin tiene daño? No, Jin no tiene daño. Ok, no, aquí adentro no nos hacemos daño, perfecto. Fotito. Alejamos la cámara. Una fotito aquí en Espina Dragón. Alejamos la cámara lo más que se pueda. Me gustaría que saliera Espina Dragón allí de fondo, así, tipo así. Voy a ponerle una cara de decepción y una pose de pensando. Ocultamos el UI. Fotito en Espina Dragón con el barco. ¡Vámonos! Otra miniatura por si acaso. Pero bueno, podemos ya confirmar que 100% el decreto del cierre de fronteras está oficialmente abolido. Ya cualquiera puede entrar y salir en el momento que plazca de Espina Dragón. Perdón, no, de Inazuma. Cosa que les recomiendo... ¿Qué es esto? Cosa que les recomiendo que hagan, si aún no lo han hecho y ya llegaron a este punto. Si quieren ir a esta parte de aquí, a la isla que está aquí oculta, que no aparece en el mapa, con el barco es mucho más fácil, la verdad. Podemos aventarnos un clavado de aquí para el barco. Sería divertidísimo también. Por lo pronto, el barco lo voy a dejar aquí cerca del punto de teletransporte para no tener que venir hasta acá por él. Mira, también tenemos aquí un guardián para partirle en su Mauser desde el barco. Me gustaría que el barco estuviera más chetado, en plan que hiciera más daño. Siento que realmente no hace mucho daño. Y no afecta a los guardianes, por ejemplo. No afecta a los mobs, o sea, tipo... No los despierta, como si no estuvieras realmente allí. ¿Dónde estaba el TP? Aquí enfrente. Ya en otro día iremos a saltar desde allá y a meternos directamente en el barco a ver si funciona. Ufas, aquí está haciendo un perro friazo todavía más fuerte. Pero estamos bastante protegidos aquí en el barco, así que no me preocupa. Aquí se va a quedar el barquito. Bueno, más. Qué bonito se ve el barquito aquí en el mapa. ¿Sí o no, raza? Bien, vamos a continuar. ¿Continuamos o no continuamos? Yo diría que... es que no sé. Tipo, falta media horita para terminar el directo. No, en realidad ya llevo 2 horas. Sí, yo creo que aquí ya voy a dejar el directo. Bien, gente de YouTube y los de Twitch, aquí vamos a terminar. Próximo episodio que voy a grabar apenas mañana, 17 de febrero. Ustedes no sé cuándo lo vayan a ver. Supongo que estos videos igual sí debería subirlos pronto. Pero bueno, X. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Espero que les haya gustado mucho estos episodios. También los de mañana que voy a grabar. Y nada, gente, espero que, como les digo, les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse al canal, suscríbanse a mi canal en Twitch, denme follow, compártanlo con sus amigos, ayúdenme a crecer para poder vivir de Twitch y de YouTube en combinación. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, en el siguiente directo también. Nos vemos. Bye bye.